Profesor, buenas tardes compañero. Hoy le hablaré sobre la línea de tiempo sobre la electricidad. Introducción. En este trabajo le presentaré una línea de tiempo sobre la historia de la electricidad, donde se hablará sobre los inventos, los teoremas, los grandes hitos, los inventores y científicos, descubrimientos desarrollados a lo largo del tiempo, avances desarrollados en nuestro país, tipos de energía y su forma de generar, la electricidad y el medio ambiente, y finalmente sobre la política de desarrollo país en temas energéticos. Primera parte tenemos los inventos. Invento 1, que fueron las baterías creadas en 1800 por Alessandro Volta, que consistía en alternar discos de zinc y plata separados por un papel o cartón impregnado de salmuera. Entre sus ventajas se encuentra el tiempo de vida que proporciona en un aparato en específico y sus desventajas la contaminación que provoca al ser desechada. Puesto 2 tenemos el teléfono. El teléfono de la creación de este invento es la obra del escocés Alexander Graham, quien en el año 1875 había construido un dispositivo capaz de hacer vibrar un diagrama a través de las ondas sonoras emitidas por la voz. Sin embargo, no fue hasta un año después que logró transmitir las primeras palabras inteligibles gracias a la ayuda de su compañero Watson. Este descubrimiento proporciona un sinfín de ventajas, entre las cuales destacan la comunicación a diferentes partes del mundo, y como desventaja podría ser que en la actualidad figura todos aquellos actos delictivos que se pueden llevar a cabo por medio de él. Puesto 3 tenemos la televisión. La creación de este aparato eléctrico revolucionó la vida del ser humano, puesto que transforma su pensamiento, actividades diarias y forma de relacionarse. Su creación se le puede adjudicar a varios inventores. Sin embargo, en el año 1923, el ingeniero Alan Campbell consagró sus ideas teóricas para la invención de lo que más adelante se convertiría en el primer sistema de televisión completamente electrónico. Tiene como ventaja ser un medio de comunicación y entretenimiento masivo, y como desventaja fomentar el contenido violento y proporcionar el sedentarismo de la sociedad. Puesto 4 tenemos la computadora. Es el invento que probablemente ha sufrido más modificaciones a lo largo de la historia, desde que se inventó en el año 1942 por John Vincent. Su creación es catalogada como la primera computadora digital electrónica. Sin embargo, han sido demasiado estudiosos los que contribuyeron al desarrollo de este invento. Su principal ventaja es la realización de trabajos de una manera simple y también la creación de una nueva vía de comunicación. Hoy en día se puede catalogar como desventaja el uso ilegal de información y el creciente sedentarismo por parte de los niños y adultos que pasan horas detrás de la pantalla. Invento 5 tenemos el GPS, inicialmente desarrollado por la NASA y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1965. Es un sistema que permite determinar la posición de un objeto, persona o vehículo en cualquier parte del mundo. Su principal ventaja es ayudar a conocer lugares nuevos, y su mayor desventaja es el mal uso de la información proveniente de este sistema. Puesto 6 tenemos los controles remotos. De la mano de la televisión, en el año 1950 surgió el primer control remoto creado por Eugenio Poli, desarrollado por la empresa para la que trabajaba en ese entonces. Más tarde, en 1995, generado por el mismo Poli, lanzó el primer control inalámbrico, el cual funcionaba con celdas fotosensibles, llamado Flashmatic. La ventaja de este descubrimiento radica en ofrecer una mayor experiencia para el espectador al ver la televisión, y su desventaja se encuentra en fomentar el sedentarismo en la sociedad. Ahora pasaremos a los teoremas. Teorema número 1 es el teorema de Bouguereau, dado por Paul Bouguereau. Permite la resolución del cálculo total de potencia en circuitos de corriente alterna. De acuerdo con este teorema, las potencias activas y reactivas totales en el circuito viene dada por la suma de potencia activa y reactiva respectivamente de cada una de sus cargas de forma analítica. Luego tenemos el análisis de circuito. Es el proceso de calcular los diferentes parámetros del circuito, como lo son intensidades, tensiones o potencia. Existen muchas técnicas para lograrlo. Sin embargo, se asume que los componentes de los circuitos son lineales. Luego tenemos el teorema de Fortescue o teorema de los componentes simétricas. Es uno de los teoremas más importantes de la ingeniería eléctrica. Se utiliza para simplificar el análisis de los sistemas de energía trifásico no balanceado, pues permite
describir de forma general el sistema polifásico balanceado con n fases, como la suma de n sistemas simétricos aplicado en el principio de superposición siempre y cuando las corrientes y tensiones del sistema se relacionen con impedancias lineales. De otro modo, el principio de superposición no es aplicable. Luego tenemos el diseño de transformadores, el cálculo, predicción y confección de los transformadores. Esta máquina eléctrica indispensable para el uso de la electricidad residencial como también para las subestaciones. Son capaces de elevar o disminuir los niveles de tensión o intensidad de la corriente eléctrica para que haga funcionar un determinado elemento o factor. Luego tenemos la impedancia equivalente. Es un circuito equivalente de un circuito con elementos el cual presenta la misma impedancia entre todos sus terminales, tal cual como el circuito original de este artículo describe las transformaciones matemáticas para el circuito de impedancias lineales y pasivos más comunes en los circuitos electrónicos. Luego tenemos el teorema de Kennedy, llamado así en homenaje a Arthur Edwin Kennedy. Permite determinar la carga equivalente en estrella a una dada en triángulo y viceversa. El teorema también se suele llamar transformación estrella-triángulo. Luego tenemos la ley de Ohm, postula por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en relación entre V e I. Por último tenemos la ley de Kirchhoff, que se basa en conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en la ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Ahora pasamos a los grandes hitos. El primero fue en 1800 por Alessandro Volta. Desarrolla la primera batería eléctrica, la pila que transforma la energía química del proceso de oxidación de los electrodos en energía eléctrica. Luego tenemos en 1838 a Samuel Morse y Alfred Vail. Realizan la primera demostración práctica del telégrafo, que se comenzará a comercializar en 1844. Ahora, en el año 1860, tenemos a James Clerk Maxwell. Desarrolla la teoría unificada de la electricidad y el magnetismo. Hasta entonces, dos entes separadas en la mente de los científicos. En 1866 vemos que se extiende el primer cable transatlántico que permite la comunicación entre Europa y Norteamérica. Luego, en 1876, tenemos a Alexander Graham y Thomas Watson. Logran la primera transmisión eléctrica de voz inteligible. Unos meses después, durante el mismo año, realizan la misma demostración salvando una distancia de 13 kilómetros. Y para terminar, en 1882 se pone en funcionamiento la primera central hidroeléctrica de la historia. Su generador era capaz de alimentar 250 lámparas incandescentes de unos 50 vatios. Ahora pasamos a los inventores y científicos. Puesto 1 tenemos a Arquímedes. Fue seleccionado como referente de los científicos de la antigüedad. Sus hallazgos transformaron la física, la matemática, la estática y la hidrostática. Fue un creador de importantes máquinas como el tornillo de Arquímedes en su nombre y de armas de asedio. Segundo puesto tenemos a Albert Einstein. Él junto a Nikola Tesla son los científicos más relevantes del siglo XX. Sus avances respecto a la gravedad lo han convertido en uno de los más importantes de la historia. Puesto 3 tenemos a Nicolás Copérnico, astrónomo polaco y uno de los fundadores de la astronomía como la ciencia junto a Galileo Galilei. Él planteó la teoría heliocéntrica del sistema solar. Cuarta parte tenemos a Galileo Galilei, italiano precursor de la astronomía como ciencia y parte de la revolución científica del Renacimiento. Fue creador de la primera ley de movimiento
y trabajó en el perfeccionamiento del telescopio. Quinta parte tenemos a Leonardo da Vinci, pintor italiano, ingeniero e inventor. Fue el creador de varios artefactos vinculados al automóvil, el vuelo y la guerra. Sucede que tuvo ideas innovadoras en la que respecta a la creación del helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Sexto puesto tenemos a Isaac Newton. La matemática, la predicción de la luz, la gravedad, las leyes del movimiento y la dinámica le obsesionaba a Newton, quien hizo posible importantes cambios en todos esos ámbitos. Séptimo puesto tenemos a Louis Pasteur. Este químico francés fue quien permitió desarrollar la pasteurización que le ha permitido a miles de personas vivir. Un personaje ineludible en el área de la química y la microbiología. Puesto 8 tenemos a Benjamin Franklin, una de las personas que más estudió los fenómenos eléctricos y la electricidad. Hoy sabemos que los rayos son descargas eléctricas gracias a él, y este invento le permitió crear el pararrayos. En el puesto 9 tenemos a Nikola Tesla. Las bases de los sistemas de potencia de corriente alterna y otros han sido posibles de concretar gracias al estudio de Tesla, científico, físico e ingeniero serbio. En el puesto 10 tenemos a Stephen Hawking. Sus estudios se centran hasta hoy en las leyes de origen al universo, en la naturaleza de los agujeros negros y la teoría de la relatividad general. Ahora pasamos a los descubrimientos desarrollados a lo largo del tiempo. En la década del 10 tenemos el primer vehículo de fabricación masiva y la revolución del transporte. Sin lugar a dudas, la revolución del transporte ha sido el invento histórico de mayor relevancia social del siglo XX. Y a pesar de haber pasado desapercibido luego de su nacimiento, se convirtió en un eslabón vital para el crecimiento de la sociedad. El automóvil fue inventado en 1886 por el ingeniero alemán Karl Benz, pero como todo invento inicial, por varios años serviría para poco y nada. Década del 20 tenemos la televisión, o la caja boba. Tuvo un comienzo por demás errático en su viaje hacia el control de nuestra mente. La masificación en la sociedad de consumo tuvieron que pasar 29 años desde el primitivo iconoscopio, primer aparato con capacidad para captar y reproducir imágenes, creada en 1923 por el científico ruso-norteamericano Vladimir Kosma, hasta el año 1952, año en que fue presentado en sociedad el primer televisor para consumo hogareño de la historia. Década del 50 tenemos el control remoto. En los Estados Unidos, la sociedad de posguerra celebraba victoriosa todo el sacrificio que el pueblo había hecho para pelear contra el totalitarismo europeo. Este escenario fue el propicio para que cualquier persona considerara justo el darse un gustito como premio por su entrega. Así es como nacen muchos productos para mejorar la calidad de vida, en especial la ociosa, entre los que se destacaron la tarjeta de crédito en 1950, el código de barra en 1952, los cinturones de seguridad en 1959, pero todos ellos algo quizás más poderoso que el control remoto del televisor. Década del 60, la conquista espacial. Todos los logros tecnológicos conseguidos en la década bélica y posguerra fría fueron aprovechados al máximo durante los 60 para conquistar uno de los lugares más preciados por la humanidad, el espacio exterior. Las tecnologías de propulsión, los nuevos materiales resistentes a la situación extrema y una agotadora carrera contra el tiempo entre Rusia y los Estados Unidos lograron poner primero un satélite y luego un hombre en órbita y un hombre en la Luna, hitos que dieron por finalizada la etapa conocida como la Edad de Piedra del Hombre. En 1990 tenemos El mundo desde tu pantalla. Ningún otro invento del siglo XX influyó tanto en la sociedad como el nacimiento de World Wide Web, el sistema de distribución de información basado en hipertexto a través de
Internet que revolucionó y modificó para siempre los hábitos y relaciones entre personas. En la década del 10 tenemos las redes sociales. Las redes sociales comenzaron tímidamente como una nueva posición a tantos sitios web que ofrecían distintos servicios y recursos, pero sin ir más allá de las puramente individual. Es la segunda revolución de la comunicación en Internet, luego del nacimiento de la Web 2.0, apoyada en servicios como los sistemas de redes sociales y los blogs. Se convirtieron en poderosas herramientas en manos de personas que querían interactuar con sus pares. Ahora pasamos a los avances desarrollados en nuestro país. Lo primero, tenemos la iluminación de las calles y las casas particulares con ampolletas incandescentes, que fueron reemplazadas a las lámparas de gas. Después tenemos los transvías eléctricos, cambió los hábitos de transporte de los chilenos. Luego tenemos la competencia entre el gas y la electricidad por medio de artefactos domésticos como cocina, calentadores de agua, planchas, refrigeradores y radios. Ahora pasaremos a las plantas generadoras eléctricas en Chile. Una de ellas es AES-Gener. Es la segunda empresa generadora más importante de Chile en términos de capacidad instalada en 3.388 megawatts en operación del 2018. AME Fundad. En enero del 2008 es una central eléctrica de gas de ciclo combinado de 600 megawatts. Después tenemos el Cerro Dominador, planta fotovoltaica con una capacidad de 100 megawatts y el campo solar del complejo alcanza las 1000 hectáreas y cuenta con 392.000 paneles que captan la energía del sol para transmitir a la red. Y luego tenemos la SEC, que fue creada en el año 1985 por la ley 18.410. Ahora pasamos a los tipos de energía y su forma de generar. Energía geotérmica. La energía geotérmica es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. El calor del interior de la Tierra se debe a varios factores, entre los que caben destacar el grande geotérmico, el calor radiogénico, etc. La energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es la que se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un nivel inferior, lo que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. La hidroelectricidad es un recurso natural disponible de la zona que presenta suficiente cantidad de agua. Su desarrollo requiere reconstruir pantanos, presas, canales de derivación y la instalación de grandes turbinas, equipamiento para generar electricidad. Luego tenemos la energía térmica. Se denomina energía térmica la energía liberada de forma de calor. Puede ser obtenida de la naturaleza a partir de la energía térmica, mediante una reacción exotérmica, como la combustión de algún combustible por una reacción nuclear o fisión o fusión mediante energía eléctrica, por efecto Joule o por efecto termoeléctrico, o por razonamiento como residuos de otros procesos mecánicos o químicos. Luego tenemos la energía eólica. La energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire y que es transformada en otras formas útiles para la actividad humana. La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover barcos impulsados por vela o hacer funcionar la máquina de molino al mover sus aspas. Luego tenemos la energía solar. La energía solar es obtenida mediante la capacitación de la luz y calor emitidos por el sol. La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio de calor que produce a través de la absorción de la radiación, por ejemplo, en dispositivos ópticos o de otro tipo. Es una de las llamadas energías renovables.
particularmente del grupo no contaminante, conocido como energía limpia o energía verde. Por último tenemos la energía nuclear. La energía nuclear es aquella que se libera como resultado de una reacción nuclear. Se puede obtener del proceso de fisión nuclear, división de núcleo atómico pesado, o bien por fusión nuclear, unión de núcleos atómicos y livianos. En las reacciones nucleares se libera una gran cantidad de energía debido a que parte de la masa de la partícula involucrada en el proceso se transforma directamente en energía. Ahora pasamos a la electricidad y el medio ambiente. Tenemos la energía termoeléctrica. Las plantas termoeléctricas son consideradas fuentes importantes de las emisiones atmosféricas y pueden afectar la calidad del aire en el área local o regional. Un aumento pequeño en la temperatura del agua ambiental puede alterar radicalmente las comunidades de las plantas y la fauna. Luego tenemos la energía hidroeléctrica. En el caso de este tipo de presas, alteran ecosistemas, dañan regiones agrícolas, reemplazan comunidades y destruyen el patrimonio cultural de las mismas. No hay que olvidar que las presas también son una fuente de emisión de gases de efecto invernadero, ya que tanto la construcción como los depósitos emiten toneladas de metano. Luego tenemos la energía nuclear. En el caso de este tipo de presas, alteran ecosistemas, dañan regiones agrícolas, desplazan comunidades. Ahora tenemos el carbón y el petróleo. Son dos de los combustibles más usados del planeta. Ambos forman parte de la llamada combustibles fósiles, que son grandes culpables de la contaminación del planeta. Este tipo de combustibles contribuyen a la contaminación al efecto invernadero y al cambio climático, ya que son responsables de la gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto no solo produce contaminación del aire, sino también de las aguas o de la tierra. Energía de gas. El gas ha sido considerado también como un tipo de energía sucia, aunque en su tipo de combustible de transición, siendo al menos sucio de los combustibles fósiles. El gas natural produce un enorme impacto ambiental y un gran gasto energético. Para almacenar este recurso es necesario comprimirlo y licuarlo a muy bajas temperaturas, para lo cual se necesita un gasto de energía extra. Ahora pasamos a las políticas de desarrollo del país en temas energéticos. Tenemos la seguridad y calidad del suministro. Los atributos al 2050. El país aprovecha las oportunidades de intercambio energético regional y global, minimizando la vulnerabilidad del sistema energético, para lo cual ha logrado flexibilidad sostenida para la incorporación de nuevas tecnologías. También tenemos el acceso y suministro de los servicios energéticos, posee un estándar de confiabilidad, calidad y universalidad, que permite satisfacer la necesidad de los diversos usos finales de la energía en Chile. Luego tenemos, el país tiene un sistema eléctrico inteligente que empoderará a los ciudadanos y la organización, pasando de un consumidor pasivo a un productor, gestor, consumidor, que maneja y usa de manera inteligente la energía, haciendo un sistema más seguro frente a las contingencias. Luego tenemos la energía como motor de desarrollo. Entre ellas está la energía que se convierte en una buena noticia para los ciudadanos y las comunidades, generando oportunidades de desarrollo económico local que facilitan la distribución equitativa de los costos y beneficios asociados del desarrollo energético del país. También tenemos el sector energético que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población mediante un acceso equitativo a los servicios energéticos. La infraestructura energética es respetuosa de las visiones y necesidades regionales y locales, potenciando el desarrollo nacional coherente con una gestión territorial determinada participativamente, y donde el rol del Estado en la planificación del territorio es clave. Después tenemos la energía compatible con el medio ambiente. La infraestructura energética genera bajos impactos ambientales, lo que son
primero evitados, mitigados y compensados, considerando el desarrollo energético y sus implicancias en ecosistemas aéreos, terrestres, marinos y de aguas contaminadas. El sistema energético se destaca por ser bajo en emisión de gases de efecto invernadero y es un instrumento para impulsar y cumplir los acuerdos internacionales para un futuro climático seguro. Por último, tenemos la eficiencia y educación energética. La eficiencia en la gestión energética contribuyen al desarrollo sustentable de nuestras industrias, ciudades y sistemas de transporte. En su conjunto, la interacción de estos cuatro pilares entrega el sustento necesario para abordar los atributos de visión que se han consensuado. Resulta relevante indicar que la visión estratégica, pilares, metas y lineamientos de presentes documentos buscan más que definir acciones específicas, establecer líneas de acción que guíen las decisiones concretas. Después tenemos la educación energética ha llevado a un cambio cultural, donde los usuarios asumen su responsabilidad y tienen conciencia de la importancia de la producción, transporte y el uso eficiente de la energía. El buen uso de la energía y mejora en eficiencia energética mejora la calidad de vida de nuestros hogares, reduciendo el gasto de las familias en energéticos. Bueno, compañero y profesor, esa es toda mi línea de tiempo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escuchar.